Bueno, pues yo creo que ya son 5:35. Vamos a iniciar con nuestro panel. Antes que nada les quiero dar la bienvenida a nuestro panel de expertos. Gracias por su tiempo. Vamos a platicar de cómo crear un modelo operativo ágil y mejorar los resultados, y para eso les quiero presentar a Marco Vaca, quien va a estar fungiendo como nuestro moderador. Y bueno, pues ya él les presentará a nuestros panelistas. Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel que por demás va a estar interesante. Como bien lo comentaba Vianey, traemos a esta sesión a 3 expertos que están relacionados con este tema tan relevante y tan contemporáneo que estamos viviendo ahorita. Permítanme presentarles a quienes van a estar en este panel dando su opinión asertiva sobre esto que estamos viendo como organizaciones. Por un lado tenemos a Daniel Ibarra, que es director de consultoría de la empresa Novame. Él es experto en consultoría estratégica y operativa, y una de sus grandes pasiones es poder ayudar a las organizaciones a incrementar la rentabilidad y mejorar sus procesos de negocio. Por otro lado tenemos a Carlos Garcés, es director general de Agro Consulting. Tiene más de 20 años de carrera enfocado a proyectos de optimización de procesos clave, talento y cultura. Le apasiona cuestionar el status quo e innovar prácticas empresariales, logrando cambios importantes en la vida de los demás. Y finalmente, y no menos importante, tenemos a Luisa Méndez. Luisa le apasiona ayudar a las empresas y a las personas a acelerar su crecimiento y desarrollo a través de la innovación y de diversas metodologías como Design Thinking, Service Design, entre otras. Se dan cuenta, tiene una formación bastante interesante, y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, empezó a tomar auge a partir de esta pandemia que hemos estado viviendo a lo largo ya de varios meses, y el entorno cada vez se ha vuelto mucho más VUCA. No sé si ustedes identifican este concepto de VUCA. VUCA, les explico, es el entorno en el que vemos diferentes niveles de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad. Si bien es cierto, este concepto se empezó a utilizar en los años 90, ¿sí? Ha tomado mucha relevancia en los últimos meses debido a lo que estamos viviendo como empresa, lo que estamos viviendo como sociedad, y eso nos ha permitido empezar a ver las cosas de diferente manera y de actuar de diferente manera. Sin embargo, es importante no perder ciertos puntos de estructura, ciertos puntos de control y ciertos puntos de transformación para llevarnos al siguiente nivel y no quedarnos en el camino como muchas organizaciones lo han hecho en los últimos meses. Pero quisiera precisamente empezar este panel con la opinión de Daniel Ibarra. Hay una pregunta bien interesante, Daniel, que estuvimos aquí formulando con el equipo de trabajo, y quisiera que nos pudieras ahí dar tu particular punto de vista. Eh, ¿Cómo deberíamos de prepararnos o cómo mejorar los resultados para este año 2021? Si bien es cierto, el 2020 debemos enfocarnos en tener cierres conservadores, porque hablar de un crecimiento pudiera ser algo complejo, ¿sí? ¿Qué debería de estar sucediendo en el 2021 en las organizaciones para poder recuperarnos y volver a estar más dinámicos en el mercado? Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos. Aprovecho para agradecerles a todos la invitación. Y respondiendo a la pregunta, me gustaría dar un paso atrás y aclarar, de cierta forma, estar todos de acuerdo en que algo que nos interesa mucho y algo que nos ha preocupado mucho a todos los que estamos trabajando para una organización, dirigiendo una organización o emprendiendo una empresa, nos preocupa mucho el desempeño, nos preocupa mucho la mejora. Yo
Creo que nadie de los que estamos aquí espera estar en una organización o dirigir una organización que tenga resultados cada vez peores. Al contrario, buscamos una empresa, buscamos un lugar que tenga resultados por encima del periodo anterior. Y basándome en ese concepto, que viene bien hablar de empresas de alto desempeño, me gustaría ahora sí platicar un poco que cuando se busca una empresa de esta naturaleza, debemos cuidar 3 factores, ¿no? Primero es cómo le respondemos a un entorno, que traducido en palabras sencillas es la estrategia. Después, cómo accionamos esa estrategia a través de un diseño de la organización y luego cómo a través de las personas hacemos que este diseño organizacional funcione. Y entonces esto nos da unos resultados. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que tendríamos que, o lo primero en lo que tendríamos que pensar hacia el 2021 es precisamente la estrategia. Y la estrategia es cómo le estamos respondiendo a este entorno que tú describes muy bien como VUCA. Esto que les platico de la estrategia, la estructura y la gente, pues suena a veces hasta obvio, suena simple, sin embargo, pues coincidirán conmigo en que no es así, en la práctica no es así. Y entonces aquí viene, pues, la primera responsabilidad de todos es responderle a ese entorno cambiante, a ese entorno que recientemente nos ha mostrado lo vulnerable que éramos, que somos, y también nos puso sobre la mesa algunos términos que ya se venían acuñando desde hace mucho, pero que nos hizo aprovecharlos más y echar más mano de ellos. Temas como la agilidad, como la innovación, como la flexibilidad y la estrategia misma. Entonces, bueno, a mí me gustaría concentrarme en esta parte, en este paso 1, que es la estrategia. Y aquí en este tema de la estrategia como un primer paso para responder al entorno, me gustaría dividir la idea en 2. Por un lado, en estos entornos tan cambiantes, de tanta volatilidad e incertidumbre, algo que me gustaría sugerir y que empezáramos a discutir es este cambio en la mentalidad del cómo vemos la estrategia. Tradicionalmente la estrategia se ve, o se viene viendo como algo que responde a la escasez y que es un juego a veces de suma cero, en el que tenías que competir con las empresas que ofrecían los mismos servicios y tenías que acaparar una parte del mercado. Entonces la estrategia se veía desde el punto de vista de la escasez y de la competencia y de lo que yo no tengo es porque alguien más lo tiene y se lo tengo que quitar. Y aquí hay un cambio relevante cuando hablamos en entornos de tanta incertidumbre y de agilidad y de innovación, en el que tenemos que empezar a ver la estrategia como esta generación de valor y concentrar nuestra perspectiva desde la dirección general y la primera línea de mando hacia la generación de valor. Y aquí viene la primera invitación. Tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos estratégicos en el cliente. Algo que nos ha enseñado este año es precisamente a pensar en lo que siente, en lo que piensa, en lo que le preocupa el cliente. Y entonces este cambio es relevante. Cambiamos de la escasez y la competencia y pasamos a una idea de generación de valor y de búsqueda constante de oportunidades. Entonces, esa es la primera idea hablando de estrategia. Cambiar ese mindset. Ahora tenemos que enfocarnos más en la generación de valor, en la identificación de oportunidades, y vale la pena decirlo, aunque suene extraño en esta época, que no hay escasez, sino que veamos este mundo de oportunidades como una abundancia de oportunidades. Solo tenemos que ir a descubrirlas desde la perspectiva de la generación de valor. Pero todo esto que suena muy teórico y que suena muy ideológico, hay una forma en la que se tendría que aterrizar. Y esta forma en la que buscamos aterrizarlo es con algunos pasos importantes y que son la definición de estrategia. En primer lugar, tenemos que tener muy claro un propósito que, más allá de una visión o de una misión,
Definir un propósito lo suficientemente grande como para que toda nuestra organización crea en él. Tenemos que definir un propósito y aceptar que ese propósito es mucho más grande que nosotros mismos. Ese es el primer paso relevante en términos de estrategia en medio de un entorno tan cambiante. El segundo paso es irnos a identificar quién es nuestro cliente, a quién le vamos a generar ese valor y entenderlo bien. Aquí no se trata de decir que nuestro cliente es todo el que sea dueño de un carro. Aquí lo que se trata de definir es qué le preocupa a la persona que tiene un carro. ¿Ya lo pagó, no lo pagó? ¿Está estresado, está preocupada? ¿Sabe manejar? ¿Es estándar, es automático? Tenemos que entender muy bien a las personas para poder entonces identificar oportunidades y agregarles valor, no solamente en una transacción de compraventa, sino en todo su ciclo de vida, en todo su ciclo, en todo su entorno, no solamente cuando entra a nuestra empresa. Una vez que tenemos muy claro quién es nuestro persona, tenemos ahora sí que definir el valor que le vamos a agregar. Eso que le va a hacer confiar en nosotros, eso que le va a hacer llegar a nuestra compañía, eso que le va a hacer confiar en nosotros. Y una vez dicho esto, lo que nos resta es definir cómo vamos a cumplir con esa promesa que le estamos haciendo, que esto ya empieza a representar y empieza a configurar nuestro modelo de negocio. Es la forma en que tenemos que aterrizar la estrategia. Los cómo ya empiezan a entrar en más detalle del diseño organizacional y de la cultura. Pero para redondear esta respuesta, Marco y todos, un mensaje relevante es este. La estrategia es el primer paso para hacerle frente al entorno. Y la estrategia tiene que estar basada en la generación de valor a las personas. Esta transición suena bien, pero es un paso complicado porque la dirección y su primera línea son los primeros que tienen que subirse a este cambio de mentalidad, de generación de valor. Definitivamente, Daniel, bien comentas que el seguir teniendo una estrategia, pero basado precisamente en los comportamientos, en la personalidad y en los nuevos requerimientos que pudiera tener nuestro cliente, hace que también de manera interna se empiecen a hacer cambios importantes. Y aquí precisamente quiero continuar con el tema y hablar con Luisa. Luisa, precisamente en temas de la organización, en temas de estructura, en temas de lo que tendríamos que estar rediseñando, que tendríamos que estar diseñando desde cero, porque hay empresas que tendría que diseñar desde cero. ¿Qué es la sugerencia? ¿Qué son los puntos claves que debemos de considerar al momento de estar haciendo estos cambios de manera interna? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a todo el equipo y a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, para mí hay 5 tópicos fundamentales o elementos fundamentales en la estrategia de diseño organizacional. La primera es el entorno. Cuando estamos hablando de entorno, ahí hay unos elementos muy importantes. En el entorno tenemos que ver todo lo que clásicamente conocíamos como PESTEL, que quiere decir todo el ambiente político, todo el ambiente económico, todo el ambiente social, todo lo que tiene que ver con tendencias en el mercado, toda la parte de legal o de ley que nos impone temas para operar y toda la parte de ambiente. Hoy por hoy hemos visto cómo los negocios se vieron afectados realmente por el ambiente, ¿sí? Y fue un tema de ambiente, un tema social, un tema económico y tocó rediseñar completamente las organizaciones alrededor de esto, sobre todo volverlas muchas a veces digitales y acelerar esa transformación que no habíamos querido hacer. El siguiente elemento en el entorno es todo el tema de competencia. Hoy por hoy, si nosotros no vemos y analizamos nuestra competencia, pues vamos a quedar atrás. Y esto es un factor que afecta a la gente que debemos contratar para nuestra nueva organización. Los stakeholders, entendiendo por esto los accionistas y todos los socios de negocio, tenemos que analizarlos como parte de esa rediseño organizacional. Y definitivamente como parte también de ese análisis, el DOFA de nuestra organización, porque a veces lo que nos volvía, digamos, teníamos una fortaleza, hoy para muchas empresas dejó de ser fortaleza y ahora es una debilidad. Entonces, nos toca también tener en cuenta en el entorno estos 4 elementos.
El segundo componente importante en la parte de rediseño de organizaciones es la estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, que Daniel bien lo mencionó, hay dos temas para mí fundamentales que hay que contemplar. Uno son los modelos de negocio. Tiene cambios abruptos como lo que nos trajo la pandemia, como la competencia, como tendencias de tecnología, los modelos de negocio son fundamentales. Y uno a veces cuando habla de modelos de negocio estamos hablando del famoso Business Model Canvas, que se conocía de hace mucho tiempo atrás, donde uno define cómo va a ser la organización, qué propósito tengo, y de ahí defino los 9 componentes de ese modelo de negocio. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, pasar de ser una compañía análoga a pasar a ser una compañía completamente digital. Entonces cambia completamente mi modelo de negocio. Pasar de ser, por ejemplo, una compañía centrada en producto a una compañía centrada en el cliente. Otro ejemplo podría ser pasar de ser una empresa manufacturera a ser una empresa comercializadora. O, por ejemplo, ¿cómo monetizo el dinero? Ya no voy a vender un producto, sino que voy a cobrar una suscripción, o voy a ganar dinero por poner publicidad, o voy a ganar por ser un transaccionador en un marketplace. Entonces, los modelos de negocio definen definitivamente parte de lo que va a ser la estrategia del rediseño de la organización, de esa estructura nueva que necesitamos. El otro punto importante es la estructura en esa estrategia. Y en la estructura debemos definir qué tipo de organización vamos a poner. Nos vamos a volver una compañía global, transnacional, regional o local. Eso hace que cambie los modelos y las estructuras que definimos en la corporación. La especialización dentro de lo que es la estructura es qué tipos de trabajo con ciertos skills especializados, como por ejemplo para operar grandes maquinarias o niveles sofisticados, por ejemplo, de cosas en una planta se requieren, es parte de lo que debemos contemplar. Las personas que van a reportar en un departamento, eso conocido como el span of control, eso también es parte de la definición. La distribución de poder, si vamos a hacer empresas que son, por ejemplo, centralizadas o descentralizadas. Y finalmente, la departamentalización, que dependiendo de la estructura que necesitemos y la estrategia de negocio, podemos tener debajo del presidente una organización armada de estructura por funciones o por producto o por geografía o por tipos de clientes. Entonces, realmente el tema de estructura es fundamental. En el tercer punto, necesitamos contemplar cómo van a ser los procesos de la organización para redefinir la estructura. Y esos procesos tenemos que saber cómo va a ser la cadena de valor de la organización, cómo esa cadena de valor se soporta en qué procesos y esos procesos cómo van a operar. No es lo mismo trabajar un proceso donde vamos a manejarlo de manera manual o donde vamos a automatizar casi todas las partes del proceso. Entonces, cuando analizamos procesos tenemos que tener en cuenta varias cosas, políticas y normas, stakeholders, canales por los que vamos a hacer ese proceso, las interfaces con las que tengo que manejar de acuerdo a los componentes tecnológicos que yo tenga, y una serie de cosas importantes y relevantes alrededor de los procesos, que finalmente esos procesos son los que van a ser ejecutados por las personas. Por eso, buena parte de definir la estrategia y los procesos de negocio luego definen parte de lo que va a ser la estrategia, la estructura, perdón, de talento. Alrededor de la gente que tenemos que tener hoy en día, a raíz de todo este ambiente VUCA, tenemos que saber y contar con el perfil del empleado que tenemos hoy, saber su performance, saber su potencial, su salario, sus bonos, su motivación, cómo está, pero lo más importante ahí es definir el perfil futuro o ese gap que tenemos para poder soportar la nueva estrategia. Y ahí es importante definir el desarrollo de esas habilidades de las personas. Ese es el cuarto elemento. Y finalmente, para poder manejar todo este estrategia de diseño organizacional, necesitamos soportarnos sobre tecnología. Hay que ver, en base a todo lo que acabamos de definir, modelo de negocio, estructura y procesos, cómo vamos a soportarlo a través de tecnología. Entonces, digamos que para mí, esos son los 5 pilares fundamentales en torno de la empresa: modelos de negocio y estructura, que me define la parte de esa estrategia, procesos, gente y tecnología. Así que, mil gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Bien, Luisa. Mientras alguien se decide a generar una pregunta, algo bien relevante que tú comentas, Luisa, y creo que es la base de empezar a hacer el cambio, es precisamente que conozcas tu empresa primero, ¿no? Porque es lo que pasa, que a veces perdemos la visión de qué somos como empresa y queremos estar actuando con una visión de, como comentaba Daniel, ¿no? O sea, compararme con la competencia
Y ahorita no es necesariamente compararte con la competencia, sino saber cuáles son las cualidades que nos da el entorno y sobre eso poder hacer los cambios importantes que tú dices, ¿no? Esta parte de conocernos como empresa ha sido algo que ha surgido durante todos los años, pero ahorita es meramente importante saber qué recursos y capacidades tenemos. Esto que comentas del modelo de negocio es básico. Hay mucha gente y hay muchos empresarios que los modelos de negocio no los tienen mapeados. Entonces, cuando se atreven a mapearlos, se dan cuenta de realmente quiénes son como empresa, ¿no? Se empiezan a dar cuenta también de las habilidades de la gente y a veces están desaprovechando ciertas habilidades que tienen, porque también hablamos de un mundo de generaciones. ¿Te acuerdas que hablábamos en la mañana de esto de, oye, pues es que tenemos gente ya de 50 años contra gente que tiene una mentalidad de 25, chocamos y entonces, ¿qué soy, no? ¿Qué soy como empresa? Y así como lo comentas tú, siempre que tenemos que tener claro es la estrategia, la estructura, los modelos y la gente, ¿no? Esta parte de la tecnología hay que ser muy cuidadosos porque definitivamente no se trata de solamente decir, quiero este sistema y lo implemento. No, o sea, ¿para qué lo quieres? ¿Qué función va a tener? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Realmente necesito tecnología? ¿Sí? ¿O puedo seguir funcionando como una empresa analógica con ciertos puntos tecnológicos? Y es ahí donde de repente también nos tropezamos, ¿no? Entonces, es bien importante este aspecto que no dejemos de lado. Y bueno, luego viene precisamente el cómo. Pues ya hicimos los cambios, ya desarrollamos la estrategia y el cómo es aquí donde decimos, bueno, ya lo tengo todo estructurado, muy bien mapeado y todo, pero ¿cómo lo tengo que hacer, no? Y aquí hablamos de un tema de agilidad. Ahora tenemos que reaccionar mucho más rápido, ¿sí? Y dar resultados mucho más rápido, porque si no nos quedamos en el camino, ¿sí? Y este es un tema en el que precisamente Carlos Garcés, y te voy a ceder la palabra, Carlos, bienvenido, muchas gracias, que nos comentes precisamente qué es lo que, cómo podríamos aterrizar todos esos aspectos, todos estos cambios, todas estas estructuras para que los resultados se den rápido, de una manera eficiente y que realmente le esté generando valor tanto al cliente como a nosotros como organización. Adelante, sí. Carlos, bienvenido. ¿Me escuchan gracias. ahí? Sí, sí, sí. Perfecto, Marco, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, mira, yo creo que aquí lo que tenemos que ir amarrando en primer lugar es esta relación causa-efecto, ¿no? O sea, ya nos platicó Daniel de la estrategia. Para poder ejecutar esa estrategia de manera correcta, pues viene la estructura, que ya nos explicó Luisa todo lo que implica, porque si nuestra estrategia es, digamos, ser un equipo ganador de fútbol, pues nuestra estructura no puede estar diseñada para poder soportar la operación de un equipo de básquetbol, ¿no? No cuadra. Entonces, debe de haber un match. El componente final es el tema de la cultura, o sea, teniendo definida la estrategia y teniendo definida la estructura organizacional, lo que sigue es cómo le voy a hacer para que todo mundo tenga la conciencia y desarrolle los comportamientos necesarios para poder ejecutar de manera correcta esa estrategia, porque ahí es donde normalmente se rompen, ¿no? Hay miles de estrategias, pero no todas se ejecutan bien, y si no la ejecutamos bien, entonces no se convierte en un resultado que verdaderamente impacte el destino de la empresa. Entonces, quisiera empezar con todo este tema de cultura, partiendo hoy más que nunca metidos en este ambiente VUCA, partiendo de la teoría de Darwin de la supervivencia, ¿no? O sea, Darwin en algún momento nos decía o nos enseñó que en esta lucha por la supervivencia, los más aptos siempre ganaban a expensas de sus rivales porque lograban adaptarse mucho mejor al entorno. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo eso de Darwin con la cultura organizacional de las empresas hoy en día? Pues tiene mucho que ver desde mi punto de vista. Es decir, una cultura ágil es aquella que hoy reconoce que el futuro pertenece o va a pertenecer a las organizaciones que se meten en este viaje de poderse adaptar al medio ambiente y por otro lado también liberar el potencial de sus empleados. Ahora, le quiero agregar a este guisado, digamos, una salsa que tiene que ver con adaptarse y liberar el potencial de su gente, pero también aprovechando al máximo las capacidades creadoras que sí nos da la economía digital, ¿no? En todo este proceso evolutivo,
la estructura, la estrategia, las personas y la tecnología tenemos que poderlas revolver para que salga, digamos, un licuado lo suficientemente robusto con el gusto de cada una de las empresas y de las personas, ¿no? Pero lo suficientemente robusto para que nos haga ser competitivos en este ambiente. Entonces, la experiencia nos ha enseñado en este tiempo que la cultura, ¿no?, es tan importante que se desayuna en la mañana la estrategia. O sea, por más bonita que esté la estrategia, ¿no?, la historia nos dice eso, que miles de estrategias han fallado por la ejecución. Y quien ejecuta, sencillamente son las personas. O quien ejecuta, podríamos decir también, que es la cultura que en ese momento prevalece dentro de la compañía. Y ejecuta para innovar, ejecuta para ser productiva, o medio ejecuta cuando estamos en nuestro nivel de confort. La cultura en las empresas hoy en día está siendo influido por estos tres elementos que hemos mencionado. Por un entorno complejo, VUCA, por un desarrollo tecnológico sin precedente y también por un despertar muy importante en la conciencia de las personas. Entonces, si analizamos hoy los problemas que tienen las empresas y los retos que están enfrentando los negocios, pues tienen que ver con tecnología, pero esa ola como de la tecnología ya está muy sonada, ya la hemos venido platicando desde hace varios años, de alguna manera. El verdadero motor de la transformación en nuestras empresas hoy van a ser las personas. Y esta es la razón por la cual recursos humanos en mancuerna con el área de tecnología de información deberán de caminar hacia el futuro. Entonces, los profesionales de recursos humanos, ¿no?, hoy tenemos que darnos cuenta y tenemos que entender que vamos a ser los conductores de esta transformación digital. Recursos humanos debe de convertirse en el corazón de la estrategia del negocio, porque esta es la forma en que vamos y debemos abordar esta etapa dentro de todo nuestro proceso evolutivo organizacional, ¿no? Es recursos humanos quien va a ser el conductor de este camión. Así que si toda la gente de recursos humanos que históricamente se ha quejado por recibir poca importancia, poco presupuesto, poco apoyo, pues hoy agárrense porque estamos en el mejor momento para poder adueñarnos y subirnos a la mesa del comité estratégico a aportar. Imagínense lo que va a implicar esto, ¿no? O sea, pedirle a la gente que cambie su forma de trabajo. Pedirle a la gente que cambie su forma de pensar, o sea, ese chip mental, ese mindset, ¿no? Cambiarlo para que veamos las cosas de una manera, menudo reto, ¿no? Y lo que va a ser más importante también es cambiar la forma en la que nos estamos relacionando todos dentro de la organización. Así que yo creo firmemente que nadie está en mejor posición para ocuparse de esta tarea y de este reto que las áreas de recursos humanos. Entonces, por ahí empezaría mi participación, Marco. Muy bien, Carlos. Sí, definitivamente, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el cambio y el resultado es el esfuerzo que tenemos a través de la gente, ¿no? La gente es la que precisamente tiene que dar el resultado. Pero ahorita hablaban de temas muy, muy importantes y quiero regresar con Daniel para ver si nos puede complementar. Hablamos de un tema de empoderamiento. ¿Crees que para las empresas sea fácil poder otorgar poder a los colaboradores para que el resultado sea más fácil, o todavía sigue siendo un paradigma que estamos arrastrando y nos cuesta precisamente soltar ciertas responsabilidades? Sí, correcto. Yo lo que hemos podido ver es que sigue siendo complejo el poder empoderar a las personas, y también algo que vemos con empresas de todos los tamaños es que el empoderamiento no va solo. El empoderamiento es el efecto de muchas cosas que tienen que suceder dentro de la organización. ¿Qué clase de cosas tienen que suceder? Por ejemplo, yo hace rato mencionaba y hacía mucho énfasis en el propósito, y en serio es relevante el propósito. Voy a tratar de ponerlo en un proceso. Hay una característica inicial. Si tú no tienes un propósito emocionante para ti y para tu equipo, hay que buscarlo. Una vez que se tiene este propósito, hay que centrarnos en las personas. Y aquí me gustaría dar un par de cifras que no son mías, pero que viene bien para ejemplificar. Según McKinsey, solamente el 11% de las empresas
en Estados Unidos se consideran clientes céntricas, es decir, que están centradas en la necesidad del cliente. Quiere decir, el 11% solamente, eso implica que ya hay una ventaja competitiva porque te estás diferenciando si eres cliente céntrico, ¿no? Perteneces a un grupo minorista en el mundo. Pero también si te centras en el colaborador, según Gallup, tienes 2 veces más probabilidades de duplicar tu profit si te centras en la necesidad del colaborador. Entonces, por un lado te haces muy productivo, por el otro lado te haces diferente en el mercado, si te centras en las personas. ¿Por qué digo todo esto? Porque el empoderamiento viene cuando logramos hacer que nuestros equipos de trabajo, que nuestras áreas, que nuestros colaboradores, que nosotros mismos, podamos tener un propósito muy claro, centrado en una misión muy clara, que es la persona, el cliente, interno, externo. Y entonces con esto sí podemos lograr aclarar muy bien las expectativas. Porque una vez que tenemos claras las expectativas, entonces sí podemos otorgar empoderamiento. Podemos dar a las personas la capacidad de decidir, la capacidad de ponerse creativos. Y entonces el empoderamiento se puede dar. Hay algo que hay que dejar muy claro, y es que el empoderamiento no significa soltar las cosas. El empoderamiento significa otorgar a las personas esta confianza para resolver un problema muy específico. Para tener ese problema muy específico hay que aclarar muy bien la expectativa. Para aclarar muy bien la expectativa hay que conocer muy bien al usuario, al cliente, al colaborador, al jefe, al miembro del equipo. Entonces sí, esto de dotar a las personas de toma de decisiones y de libertad es todo un tema en el que tenemos que empezar a trabajar. Porque les digo, no es algo que suceda de la noche a la mañana y no es algo aislado. Tenemos que trabajar en todo este ecosistema de generación de valor a través de las personas y la claridad de expectativas. Correcto, definitivamente. Y Luisa, por acá hablabas de un tema de el involucrar a los stakeholders, a los accionistas en toda esta reestructura, en todo este rediseño. Pero sabemos que a veces los accionistas son un poco duros, ¿no? Y dice, pues es que soy accionista, que los demás decidan y yo nada más voy viendo a ver de cuánto me toca, ¿no? Y si tengo que invertir. ¿Cómo hacer? Hola. Te congelaste. Perdimos a Marco, ¿verdad? Sí, creo que sí. A ver si regresa pronto. Y Bueno, lo peor de todo es que no terminó de hacer la pregunta, ¿no? A ver si te la imaginas, Luisa. Bueno, ¿Qué te iba a preguntar? Creo que me imagino la pregunta, pero de todas maneras, cuando una organización, y he estado yo en este tipo de ejercicios, va a definir o redefinir internamente o va a crear una nueva área de negocio o se va a crear una nueva empresa, siempre nosotros debemos involucrar a los stakeholders en la definición. Es decir, en todos estos entornos VUCA, normalmente a través de innovación se hace todo con co-creación. Co-creación no es co-crear todos los de la empresa, únicamente los que estamos trabajando dentro de la empresa. Co-crear es con los clientes, co-crear con los proveedores, co-crear con los shareholders, que son los accionistas. Entonces, no podemos perder de vista todo ese entorno. Por ejemplo, involucrar a la comunidad. Porque si estamos trabajando y somos una petrolera y vamos a ir a crear un nuevo pozo petrolero, tenemos que ver qué piensa la comunidad. Y si hay una comunidad indígena, debemos meterla, porque si no va a ser un problema. Entonces, para mí la respuesta es muy simple. Siempre que analicemos estrategia de negocio y estemos analizando cómo debemos cambiar un modelo de negocio a raíz de cualquier tipo de amenaza que haya en el entorno, debemos involucrar a todos los stakeholders. Como dije yo, socios, clientes, accionistas, comunidad, entes regionales, temas de ley, etcétera. Entonces, para mí sí es fundamental en todos estos ejercicios cumplir las expectativas, porque si finalmente nosotros no podemos vender una idea, ¿sí? Y hacer un negocio o una nueva área de negocio rentable y escalable en el tiempo, pues a los accionistas no van a poner dinero para poder hacer este tipo de negocios. Entonces, es importante, así como cuando lo hace un emprendedor,
Decir, este es mi modelo de negocio y este es mi market potential y estas son mis ventas y este es el costo y a futuro puedo crecer y escalar porque tengo todo este mercado potencial y porque realmente mis costos contra el precio de venta es rentable. Y eso lo espera a todos, los dueños de la empresa, los accionistas, etcétera. Entonces, es fundamental involucrar a todos en ese diseño de estrategia y co-crear con todos los equipos que estamos hablando. La co-creación es un tema también muy importante, no dejarlo de lado y seguirlo manteniendo. Ahora, Carlos, hablabas también de esta parte de la cultura. ¿Cuál sería el impacto que tendría la cultura en temas comerciales, en temas del modelo de negocio? ¿Cuál sería la relación entre el comportamiento que generas en los colaboradores, en generar estas estructuras de trabajo hacia la parte comercial? Sí. Sí, gracias, Marco. Mira, yo creo que, como platicábamos hace ratito, cada transformación de negocio implica una transformación profunda en las personas. Así que si queremos tener un impacto en el negocio, eso significa tener un negocio que genere valor. Ya lo platicaba Daniel hace ratito, un negocio que genere valor y que nos permita enfrentar este entorno VUCA que has platicado también tú. Debemos, por lo tanto, ser capaces de poder identificar rápidamente todas aquellas áreas de oportunidad que nos permitan mejorar al negocio y cambiar con la máxima agilidad posible. Y para eso necesitamos que en recursos humanos el reto sea descubrir esas capacidades y habilidades que necesitamos y que en particular deben cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Para que, digamos, esta forma de pensar cambie, tenemos que utilizar una herramienta que para mí es la más sencilla, es revisar nuestro cuadro de valores, ¿no? Que esos son los que nos permitan, a través de una nueva forma de valorar el desempeño organizacional, que nos permita organizar a la empresa para poder competir en un mundo más complejo y cambiante. Entonces, si establecemos ese marco, ese código de ética, entonces podremos enfocarnos en detonar este potencial humano que nos permita generar gente feliz y negocios productivos. Es decir, estamos en una época en donde debemos generar abundancia de bien y de bienes. Ojo, ¿no? Aquí también será muy importante profundizar en el nivel de conocimiento que tenemos de nuestra gente, empezando particularmente en nuestros líderes, en nuestros mandos medios, porque cada uno de nosotros es importante darnos cuenta que somos diferentes y respondemos de manera distinta ante las circunstancias. Es por eso que es crítico para las organizaciones, ¿no? El poder identificar qué es lo que nos motiva, y a cada uno de nosotros nos motivan cosas distintas. Conocer el por qué la gente hace lo que hace va a ser un factor crítico para las organizaciones. De esta manera, lo que vamos a poder lograr, ¿no? y comprender fácilmente es cómo alinear este propósito de cada persona con el propósito de la organización, porque si queremos que la gente haga las cosas por voluntad propia y no por obligación asociada a un perfil de puestos, tenemos que encontrar ese match entre el propósito de cada uno, entre los intereses de cada uno y el propósito y los objetivos de la organización. Aquí quisiera recomendarles, creo que la herramienta más importante que yo conozco para poder identificar este perfil motivacional de qué es lo que mueve a la gente es un perfil de Stephen Race, que se me hace que está padrísimo, a ver si lo pueden consultar. Pero bueno, esa es una herramienta científicamente probada que nos ayuda muchísimo en este descubrimiento que le tenemos que hacer a la gente. Por otro lado, también quiero aprovechar y dejarles unas pautas rapidísimo, que para poder lograr este impacto en nuestro modelo de negocio, uno, tenemos que, como decía Daniel también y Luisa, tener al cliente, ser cliente céntrico, satisfacer las necesidades del cliente. Dos, aprender que el cambio va a ser un cambio constante. O sea, esta nueva normalidad va a implicar un cambio constante en los requerimientos de nuestros clientes. ¿Sí me escuchan, verdad?
Perfecto. Sí. Este cambio de la nueva normalidad va a ser una revolución tan grande que va a estar cambiando constantemente los requerimientos, así que no tenemos que frustrarnos, tenemos que aprender a vivir con esos cambios y convertirlos en una ventaja competitiva de nuestra organización, partiendo de la nueva forma de aceptar y de entender esta dinámica. Tenemos que sentirnos cómodos con el cambio vertiginoso, ¿no? 3, creo que tenemos que estar generando una fuente constante de productos y servicios nuevos en pequeñas innovaciones que sean constantes para que nos vayan asegurando un lugar en este futuro tan incierto, ¿no? 4 sería el tema de desarrollar gente con individuos altamente motivados, y para eso nos va a servir la herramienta de RACE. Y por otro lado, equipos autodirigidos con un fundamento básico en la colaboración diaria entre personas. Y por último, yo diría, tenemos que entrar en un proceso constante de reflexión en cuáles son los asuntos de mejora continua, en donde los ciclos cortos de desarrollo de productos y servicios sean muy valorados por la organización, pero siempre bajo el principio básico de que la simplicidad nos tiene que ser, digamos, el fundamento de toda nueva solución. Entonces, creo que con esos elementos, en términos de comportamientos y actitudes de la gente, vamos a poder alinear todo esto con la estrategia y ejecutar de una mejor forma, Marco. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante la manera en cómo lo estructuraste. Vamos a entrar, audiencia, en un proceso de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, le voy a pedir aquí a Benaya Marco Paul que nos ayuden a abrir los micrófonos para ver si alguna de las personas que está conectado tiene alguna pregunta para nuestros panelistas. Ok. Tenemos por ahí una pregunta donde Sí. nos dicen, ¿cuáles son sus recomendaciones para iniciar el cambio? Me imagino que es en la organización. Sí. A ver si quieren, yo tomo esa pregunta, habla Carlos. Me parece que el proceso más sencillo para iniciar el cambio es como cuando iniciamos una dieta. O sea, en la dieta nos subimos a la báscula para ver cuánto pesamos. Entonces, partiendo de la base que este cambio de alguna manera es una transformación cultural, una transformación en nuestra forma de pensar que nos lleve hacia una cultura mucho más ágil, pues deberíamos de tener una foto de cuál es nuestra cultura actual, ¿no? Porque la cultura existe a pesar de nosotros. La cultura es como un jardín. Si le sembramos rosas y tulipanes y girasoles, pues eso es lo que va a crecer. Pero si no le sembramos nada, de todas maneras crece. Y lo que crece normalmente es hierba mala, ¿no? Entonces, las dos plantas tienen efectos distintos. Entonces, si queremos mover a nuestra organización hacia un objetivo, hacia una nueva estrategia, pues mi recomendación sería que nos tomáramos una foto de cuál es la estructura, perdón, de cuál es la cultura actual para poderla tomar como base y diseñar en conjunto con nuestro equipo de trabajo cuál es la cultura deseada de cara a este entorno VUCA en el que todos estamos metidos. Entonces, esa sería mi recomendación. Ok, muy bien. A nivel estrategia, a nivel rediseño organizacional, ¿cuáles serán recomendaciones principales que darían ustedes para este cambio, no? A nivel cultura nos quedó claro, pero a nivel estrategia, ¿por dónde deberíamos de empezar? ¿Cuestionando nuestro propósito, cuestionando nuestros objetivos, o qué recomiendas, Daniel? Sí, creo que el primer paso para empezar a articular el cambio, me parece que debe quedar muy claro en la primera línea de liderazgo la necesidad de ese cambio. Hace un momento Luis hablaba de los accionistas, hablaba de la comunidad, hablaba de muchos involucrados y son a ellos a los que se les tiene que responder, pero la necesidad de cambio tiene que surgir primero en el equipo de liderazgo y tienen que saber que tienen que generar ese cambio, porque esa es la única forma y los líderes son los
primeros responsables de provocar y de desdoblar estos cambios. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos hablado mucho de llevar a la practicidad, de empoderar a la gente, de ensayar, de equivocarnos rápido, de ser ágiles, pero esto solo puede ser si la organización puede tener marcos muy claros. La agilidad y la flexibilidad no implica anarquía. Lo que implica es que debemos tener mucha claridad con límites y dentro de esos límites, entonces sí, explorar toda la innovación y todos los artefactos que puedan surgir. Y esos límites son el propósito, el modelo de negocio del que hablaba Luisa. Eso es para mí es el primer paso, que los líderes sepan y les urja esta necesidad de cambio. Correcto. Muy bien, Luisa, entonces aquí estaríamos amarrados también a un tema de lo que hablábamos de la agilidad, ¿no? ¿Crees que las recomendaciones precisamente para el cambio es que seamos mucho más ágiles al reaccionar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Primero, cualquier cambio en cualquier organización parte de la estrategia. Si no hay una estrategia clara ni para dónde vamos, pues es muy difícil crear o diseñar algo a futuro. Pero para mí una de las cosas más importantes para que este cambio pase es que la gente de recursos humanos debería ser los nuevos HRBP o la gente que está alrededor de esto debería tener una visión de negocio para realmente poder ayudar a las organizaciones a decir, ok, ya entendí el modelo de negocio, ya entiendo tus procesos y ya entiendo realmente cuál es la necesidad del perfil de la gente que ahora. Porque si yo no entiendo eso, es muy difícil, me voy a limitar simplemente a preguntar, oye, ¿y qué es lo que estás esperando de la persona que necesitas que contrate? Claro. Entonces, ahí tiene que haber un vuelco total, donde para mí la nueva riqueza en el negocio realmente es gente de recursos humanos que entienda realmente de negocio. Entonces, después de tener una estrategia clara, el siguiente camino para mí sería llevar a recursos humanos a que sean parte de la estrategia, de que estén sentados en el board directivo y que tengan voz y voto diciendo, esto es lo que necesitamos, esta es la forma de talento que debemos tener, con esto contamos hoy, este es nuestro gap y para poder soportar todos estos objetivos de negocio, lo que requerimos es... Entonces, para mí es fundamental recursos humanos con entendimiento de negocio y con voz y voto en el board. Perfecto. Muy bien. Oigan, aquí tenemos otra pregunta que es para Carlos específicamente. ¿Cómo podemos aplicar este modelo práctico y simplista sin afectar o repercutir negativamente en los procesos y procedimientos del negocio? Esta pregunta nos la hace Jorge Hernández. Sí. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Mira, como comencé diciendo, la cultura hoy en día es un tema de supervivencia. Es decir, tenemos que evidentemente ir creando y sensibilizando a toda la organización de la urgencia y de la razón del cambio. O sea, no es un cambio obligado por la empresa, es un cambio obligado por los cambios en el mercado, por los cambios en el entorno, por los cambios en los hábitos de consumo. Entonces, tenemos que cambiar de la situación actual en términos de estrategia, en términos de estructura, en términos de procesos, en términos de políticas, en términos de forma de pensar y movernos, ¿no?, por convicción, y para eso necesitamos sensibilizar, entrar a un proceso de gestión del cambio que primero sensibilice y concientice a todas aquellas personas que probablemente todavía no se estén dando cuenta de la urgencia de esta necesidad, para poder ir encontrando estas nuevas formas de poder desarrollar y de lograr una participación de nuestra gente en una cultura que esté basada en la confianza y en la responsabilidad, en donde hagamos las cosas nosotros y también ayudemos a los demás a que las hagan también. Entonces, tiene que ser un cambio gradual, pero un cambio determinado y definido, evidentemente desde la alta dirección. Pero tiene que ser un cambio con toda la intención de cambiar. Es como la moda, ¿no? Al principio nos va a costar trabajo y habrá los early adopters que empiezan a agarrar la nueva moda
hasta que llega un punto en que el grupo lo hace con la masa crítica suficiente que para el resto, pues ya cambiar ya no es tan doloroso, ya es cambiar, es más sencillo. Entonces, sí creo que tenemos que sensibilizar mucho y tenemos que establecer este cuadro de valores que yo les decía dentro de la organización, alineados a un nuevo propósito para que sea una consecuencia natural dentro de la empresa al buscar estos cambios en el comportamiento. Perfecto. Me Gracias, permite, Charlie. José Sánchez está escribiendo en el chat algo que se me hizo muy interesante, si me dejan, me tomo la libertad de contestar. Dice, mi pregunta es sobre la cultura de los altos directivos, donde les cuesta trabajo el cambio. Saben que tienen que cambiar, saben de la necesidad, pero les cuesta dar el primer paso, ¿no? Y eso, pues sí, efectivamente es algo con lo que nos hemos topado mucho, José Sánchez, y gracias por eso. Y desde mi perspectiva, a ver que Carlos y Luisa si lo comparten, Marco, Yaney, es justo el rol de recursos humanos, este rol que viene a normar, que viene a coachear, que viene a asesorar a la alta dirección en estos términos de cambio. Yo una analogía que uso de repente es esta relevancia y este rol que adquirió el director de finanzas, en el que marca políticas, marca reglamentos, enseña a las direcciones a leer estados de resultados, a leer indicadores financieros, a minimizar riesgos de tasas, de tipos de cambio. Este rol que tiene el CFO en las organizaciones es algo a lo que, haciendo la analogía y cuidando dimensiones, pero es algo a lo que los directores de recursos humanos deben aspirar en términos de enseñar, de coachar, de acompañar a la alta dirección en estos cambios. No es fácil, definitivamente, no es un cambio drástico y más cuando tienes pues patrimonios que perder o patrimonios que arriesgar cuando hablas de cambio. Por supuesto. Gracias, Daniel. De pronto, para complementar lo de Daniel, me parece interesante lo que dice, lo que estaban comentando. Yo creo que el tercer paso es convertirse en una empresa agile. Y agile significa que tenemos equipos autosuficientes, que se controlan ellos mismos, que están completamente motivados y que entregan valor en cuestión de semanas. Y por eso se llama sprints y hay una serie de metodologías alrededor de eso. Entonces, una de las formas que de pronto podrían hacer, si ustedes quieren arrancar, es proponerle a la alta dirección, si tienen un reto hoy de negocio importante, ¿sí? Que hagan ese proyecto bajo el concepto de Agile y que llamen a la mesa a quienes quieren participar, obviamente con el conocimiento adecuado para poderlo sacar adelante, y que vean los primeros resultados de entregar valor, no en meses y no en años, sino que empiecen a decir, oye, y el primer sprint te vamos a entregar esto, y en el siguiente esto. Y ellos empiecen a darse cuenta que sí se puede hacer de otra manera, porque de lo contrario, con solo llevar la teoría y eso no es fácil. Entonces, yo he participado en empresas donde definitivamente la gente es muy reacia a cambiar, pero yo le digo, bueno, pero date la oportunidad. Me estás llamando, me estás diciendo que te ayude en la estrategia, date la oportunidad y hagamos el primer proyecto. Empecemos a ver. Y fallar no es fracasar. Fallar es llegar más rápido al objetivo que queremos lograr. Y cuando estamos hablando de organizaciones agile, como Google, como Amazon, como todas estas que funcionan bajo estos esquemas donde todos trabajan por proyectos con células autodirigidas y que entregan resultados de valor muy rápidamente, se dan cuenta que definitivamente es la mejor forma de no morir en el intento. ¿Por qué? Porque las empresas que no cambian a la velocidad de los cambios del entorno van a morir. Y tarde que temprano, ustedes lo han visto, en esta época las empresas inmensamente grandes quebraron. Muchísimas quebraron. Y eran empresas de 60, 50, 70, 80 años de tradición, donde todo estaba perfectamente definido y todo. Y vino alguien muy ágil, menos paquidérmico, menos burocrático y que en cuestión de semanas, meses y esto, montaron un banco como N26 que llamas tú, pides una cuenta, te la abren en un minuto, tienes tu crédito y los bancos grandes no pudieron. Entonces, yo creo que la invitación a la gente es decirle, oye, ven, abordemos un proyecto, empezamos a meternos en esta cultura de allá y veamos los primeros resultados y fallar no es fracasar. Eso es muy importante. Correcto, muy bien. Aquí hay una pregunta más de parte de Alfonso Pino. ¿Tienes abierto tu micrófono, Alfonso? Si quieres comentar o yo digo tu pregunta.
Sí, la pregunta era para Carlos Garcés con respecto a la herramienta que comentó él para sondear los propósitos e intereses de los trabajadores. Creo que le llamaste RAIS o algo así. Si puedes platicarnos un poquito más acerca de en qué consiste esa herramienta. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Mira, esa es una herramienta basada en un psicólogo que se llama Stephen Race. Ahorita si quieren se los pongo por ahí en el chat, pero es muy interesante porque lo que hace es que identifica qué es lo que mueve a la gente, qué es lo que motiva a la gente y por qué la gente termina haciendo lo que hace. Y está basado en 16, digamos, comportamientos que él identifica que son los principales motivadores de la gente. 16 deseos más que comportamientos, ¿no? Entonces, en base a esos 16 deseos, en donde pues, te puedes encontrar situaciones como el deseo de poder, como el deseo de independencia, ¿no? Como el deseo probablemente de trabajar o de definir el equipo con el que puedes trabajar. Todos estos deseos que gradualmente llegan desde deseos que son genéticos, como por ejemplo el hambre, ¿no? La gente que de repente le gusta mucho comer y que batalla mucho por olvidarse de la comida, pues tú tienes que identificar que está movido por ese deseo de comer para que, por ejemplo, no lo cites a una reunión a la 1 de la tarde, que está a media hora de empezar la hora de la comida, porque esa gente jamás va a estar concentrado en la reunión, ¿no? Entonces, esos 16 deseos básicos te los explican y te dicen cómo calificarlos y en base a eso determinas el perfil motivacional de cada una de las personas. En términos generales, eso es lo que hace y el calificar esos 16 deseos en una escala de si es muy importante para ti, si es poco importante para ti o si es medianamente importante para ti, te define cómo puedes establecer una relación de comunicación, de trabajo con las personas de forma, digamos, diferente, ¿no? Y aprovechar y retar a la gente por aquellos intereses que son los que los mueven con mayor pasión y con mayor fuerza, ¿no? Entonces, en términos generales, eso es lo que hace y con gusto les pongo ahorita ahí en el chat cómo se llama esta persona y dónde lo pueden encontrar. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Aquí hay una pregunta más. Dice, si Recursos Humanos nunca ha tenido el nivel de empoderamiento que hoy debe, ¿cómo le hace para cambiar en primer lugar su área, proceso y estrategia y luego a las personas? ¿Quién podrá responder eso? Daniel. Bueno, no, creo que no hay una sola respuesta o una sola solución. Me parece que cada organización en el diferente nivel de madurez que esté también y de crecimiento y de fase tendría que adoptar. Pero creo que hay una idea detrás de todo esto que puede generalizarse y es que así como las empresas van creciendo y pasan de un empoderamiento en el que su principal motor y principal necesidad es vender y encontrar clientes, después tienen que pasar a una fase de estabilidad en su diseño. Así como hay fases en el crecimiento de la organización, hay fases en la madurez de los departamentos. El problema o el riesgo sería que la organización esté en un nivel 5 y el área de recursos humanos esté en un nivel 1 o 2. ¿no? Es ahí donde podría haber un conflicto y es el mensaje de Luisa de que recursos humanos debe estar sentada en la mesa de dirección. Creo que tendría que ser caso por caso la revisión de qué hacer con recursos humanos, porque puede ser perfil de la cabeza, puede ser que no exista el área de recursos humanos, puede ser que sea concebido solamente como alguien que sigue los procesos transaccionales de nómina y de reclutamiento y selección. Entonces, me parece que hay que encontrar
el punto en el que está recursos humanos y a partir de ese momento encontrar los elementos para hacerlo evolucionar. Luisa lo dijo muy bien hace ratito, ¿se me deja citarlo, Luisa? Hay que describir el perfil que necesitamos en esa área y ver la brecha con la realidad. No, y Padre. de pronto, como estamos, como ya dijimos, las personas de recursos humanos tienen que entender de negocio, tienen que poder hablar de qué es un proceso de ventas, qué es un proceso de manufactura, dónde están los best practices, cómo se aplica la tecnología, qué tipo, conocer, por ejemplo, la competencia, decir, oye, mi empresa es como esta, ha podido hacerlo con menos gente, con más gente, pero hay que sentarse, hacer un poco más de estrategia de negocio y entender el negocio. Y la recomendación para mí es empezar a que recursos humanos de entrada pueda hablar de términos de negocio, pero no sentarme en el board a escuchar y solo decir, ok, yo ejecuto y ejecuto solamente lo que me dicen. O sea, ¿cuál es el aporte de valor y dónde está ese dinamismo para llevar a la organización a otra forma de pensar? A veces tenemos que pedalear, pedalear y pedalear hasta que finalmente lo logramos, pero si no empezamos a dar esos speech de valor y a llevar esto a otro nivel, pues va a ser muy difícil que nos vean, porque es como cuando me llama o alguien que me dice que me va a asesorar y en su vida ha hecho una, ¿cómo se dice? Una empresa, ¿sí? Yo te voy a dar asesoría en cómo hacer organizaciones. Yo digo, bueno, perfecto. ¿Y cuántas empresas has hecho tú? Ninguna. Pues realmente no hay confianza. Entonces la confianza hay que ganarla. ¿Y se gana cómo? Con experiencia. Y esa experiencia de negocio hay que empezar a conocerla y hay que meterse más en los procesos y hay que estar con la gente en el campo. Y hay que ver y sentarse con cada gerente y decirle, ven, ¿qué tipo de persona necesitas? Ya entiendo tu proceso, ya sé qué es lo que estás pasando. ¿Te parece bien esto, esto y esto? Y aportar y traer una conversación de valor a la mesa. O sea, realmente es una tarea importante y hay que elevar recursos humanos a que estén en el negocio, definitivamente para mí. Esa es como la salida. Definitivo, es decir, hay que empezar a romper el paradigma de que recursos humanos solamente ve nóminas y negociación con sindicatos, ¿no? Porque es lo que siempre vemos en recursos humanos. Entonces, eso es bien interesante. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer parte de la audiencia? Fíjate que yo nada más les quiero compartir, Marco, rápido, porque esto que estaba diciendo Luisa es bien interesante. Y también hay algunos estudios en donde fueron con la gente de recursos humanos, ¿no? De varias empresas y les preguntaron, oigan, ¿quién es el área más relevante en este proceso de transformación digital para las empresas? Y solamente el 4% de las personas de recursos humanos dijeron que recursos humanos. El 97% o el 96% de las personas de recursos humanos contestaron que el área de tecnología era la relevante en este proceso. Entonces, o sea, si no nos cae el chip, o sea, si no nos cae el 20 de la relevancia de recursos humanos en esta nueva etapa, a nosotros mismos, que somos la gente de recursos humanos, estamos en un proceso grave en donde nosotros mismos, si nos quedamos siendo un área operativa y operar, va a llegar el momento en que la organización o desaparece o llega gente arriba de nosotros con un nivel y una visión estratégica que nos va a decir, quítate que ahí te voy. Entonces, o desaparece la empresa o desaparecemos nosotros de la empresa. Entonces, estamos obligados a volvernos un área estratégica y lo primero que tenemos que hacer es creérnosla. Señores, es el momento de recursos humanos y las empresas los necesitan. Así que tenemos que estar equipados con otro tipo de herramientas, con otro tipo de mente y con otro tipo de procesos y con otro tipo de tecnología. Tenemos mucha chamba, pero si estamos hoy aquí en este webinar es porque tenemos todavía la posibilidad de hacerlo, porque tenemos en la mayoría y en el mejor de los casos un trabajo con miles de oportunidades y ahí cierro y retomo con lo que decía al principio Daniel. Este entorno nos presenta una gran cantidad de oportunidades, particularmente a las áreas de recursos humanos. Correcto. Muy bien. Pues bueno, hay algo bien importante que les vamos a decir. Hicimos un resumen de los conceptos más importantes que se tocaban el día de hoy. Les vamos a hacer llegar una presentación, un documento con estos
con estos conceptos para que ustedes lo tengan de respaldo. Y bueno, agradecerle a Daniel, a Luisa, a Carlos el haber participado en este panel. Muy interesante, muy dinámico, muy de acuerdo todos en lo que se tiene que hacer. Definitivamente el empezar a trabajar en una cultura ágil, en no perder de vista la estrategia, en ponernos de acuerdo como organización, nos tiene que llevar a mantenernos en el mercado, a dar resultados más rápidos y a ver y a entender la relevancia que tiene cada una de las áreas dentro del negocio. Si bien hablamos ahorita de recursos humanos, no hay que demilitar la labor que pudiera hacer el área de manufactura, el área de finanzas, el área... ¿Por qué? Porque todo es un conjunto. La cosa que comentaba Luisa es, integremos a recursos humanos para que tome decisiones, para que tenga un pensamiento estratégico y que de alguna manera también se vuelva guía en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Por lo pronto, les agradecemos a toda la audiencia haber participado, haber...